Hebreos capítulo 7, versículo 1 en adelante, leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdocio del Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuyo genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habla Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdocio para siempre, según el orden de Melquisedec. Bendito sea el nombre del Señor. Maravilloso es el Dios de la gloria, aleluya. Jesucristo el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Primero que nada, amados, en este momento, recordemos dos o tres cosas importantes. Hemos estado recorriendo desde los primeros capítulos la comparación de Jesucristo superior a Aarón, superior a Josué, superior a Moisés, directamente. En este momento ahora el escritor de Hebreos una vez más enfoca su atención en el sacerdocio de Cristo ya directamente y menciona a un personaje que se menciona solamente como dos veces en la Biblia antes de esta. Una de ellas es en el libro de Génesis y la otra es en el Salmo, en los Salmos, una ocasión nada más, donde se da la profecía de que tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero encontramos primero que nada a Abraham. Dice la palabra que Abraham primero buscó la dirección de Dios y salió a perseguir a aquellos reyes que se habían unido y se habían llevado cautivo tanto a mujeres de Sodoma como de entre ellos también iba su sobrino Lot. Entonces, y habían saqueado muchos bienes. Entonces Abraham fue detrás de ellos y Dios le dio una gran victoria.
Sabemos que la mano de Dios estuvo con Abraham tremendamente y cuando venía de camino, dice que Abraham le devolvió a Sodoma todos sus bienes. De hecho, el rey de Sodoma le dijo, quédate con los bienes y dame solamente mis mujeres y mis criados. Pero Abraham dijo, no, yo te devuelvo todo lo tuyo, no sea que después digan de que ustedes enriquecieron a Abraham. Abraham era un hombre de fe. Y él dijo, no, el que me va a enriquecer es Dios, no ningún hombre. Qué tremendo es. Solamente en eso podríamos dar una amplia enseñanza, detallado, y decir qué tremendo cuando un hombre tiene la convicción de que Dios es el que lo bendice, que Dios es el que suple. Entonces él dijo, no sea que digan que me enriqueciste tú cuando Dios es el que me enriquece. Entonces él quiso honrar a Dios, dijo, no, te devuelvo tanto tus mujeres, tus criados y todo lo que es tuyo. Pero del botín que trajo, porque también aquellos hombres llevaban muchas otras cosas, y al conquistar a Abraham y vencer trajo un gran botín. Y dice la palabra que cuando viene de camino, le sale al encuentro Melquisedec. Melquisedec, que dice que es rey de Salem, rey de sacerdote y rey también a la vez de Salem, rey de justicia, y Salem que representa la paz, entonces rey de paz. O sea que él no solamente era sacerdote, sino también era un rey. Pero aquí el escritor habla de él y lo primero que dice es que no tiene padre, no tenía, o sea, no se menciona la genealogía. ¿Qué es lo que pasa con esto? Para un pueblo judío, una de las primeras cosas para poder nombrar a uno sacerdote era primeramente buscarle, por así decirlo, analizarle a través del pedigrí, o sea, en otras palabras, poder encontrar toda una línea que difiere para poder ver si realmente calificaba como sacerdote. Lo primero era de que tenía que ser del linaje de Leví. Cuando después de que el pueblo de Israel volvió del cautiverio en los tiempos de Esdras y todo esto, dice la palabra que ellos comenzaron a analizar y a buscar sacerdotes que volvieran nuevamente a ministrar delante de Jehová. Pero no era cualquiera que apareciera y dijera, bueno, yo soy sacerdote. Recuerden que el pueblo se esparció, ya no había un seguimiento de quién era quién. Entonces tuvieron que comenzar primeramente que nada buscando esencialmente el pasado. Usted dijo de quién es, su abuelo quién era, su bisabuelo quién era, para poder, entonces ese es el pedigrí, comenzar a buscar directamente de dónde viene, si es originalmente un levita o no era un levita, para poder nombrarlo o recibirlo como un sacerdote. El que no tenía esos estatutos no podía lograr definir directamente su pedigrí, su linaje, su forma de descendencia, entonces quedaba fuera totalmente el sacerdote, aunque él dijera que era levita, pero si no lo podía comprobar con métodos que se hacían para poder saber usted de quién era papá, o de quién es hijo, quién fue su abuelo, quién fue su bisabuelo, lo que sea, para poder llegar a buscar en la genealogía para ver si era, entonces no calificaba. Entonces era costumbre del pueblo que primeramente que nada tenían que analizar de dónde venía, quién era, para poder decir, bueno, usted sí es un sacerdote. Pero en este caso, entonces lo primero que hace el escritor de Hebreos, ¿verdad? Y aquí está hablándole a un pueblo judío, y él también posiblemente tiene mucho rasgo, porque conocía perfectamente la ley y las costumbres, les hace ver y les dice, pero encontramos ahora a Jesús como sacerdote. Y entonces cuando empiezan a enfrentar a Jesús, dicen, pero ¿cómo va a ser Jesús sacerdote si analizamos desde el punto de vista de lo que era, de su pasado, de sus pasados? Encontramos que Jesucristo no está relacionado con la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal. Entonces ahora empieza a descubrirse, bueno, entonces viene el segundo punto. El segundo punto era,
primero, el origen de donde eras, pero también era muy importante quién eras en ese momento. Entonces a Jesús no se le pudo analizar del punto de vista de un pasado, de un linaje pasado, sino que le tuvo que ver desde el punto de vista a Jesús como según el orden de Melquisedec. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿quién era Melquisedec? Melquisedec, primeramente que nada, vivió antes del tiempo de la ley. El sacerdocio levítico empieza y fue instituido durante el tiempo de la ley a través del mismo Moisés. Dios y Moisés fue instituido primero por Aarón, y dice que a partir de ahí todos los descendientes de Aarón eran los que llevaban el linaje sacerdotal. O sea, el peregrí era que tenían que ser parte del linaje de Aarón. Bendito sea Dios para siempre. Pero en esta ocasión, Melquisedec, ¿de dónde sale? ¿Cuál es su función? ¿Qué hace Melquisedec? Porque no sale de ninguno de ellos, pero sino que se trasciende aún más atrás. Más atrás. Y entonces el escritor, lo primero que expresa, me llama la atención lo que expresa, porque el escritor empieza a decir, mire, este Melquisedec fue antes de la institución del sacerdocio. Fue antes, simple y sencillamente, dice que Abraham venía de aquella gran batalla, de aquella gran victoria, y le sale al encuentro el, primero que nada, rey de Salem, ¿verdad? Directamente, Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem, le sale al encuentro, y Abraham tomó los diezmos de todo, y la palabra dice, de todo lo que tenía, y se los entrega a este. Y dice que este bendijo a Abraham. Entonces el escritor, porque recuerden que el pueblo judío respetaban, su padre es Abraham, lo más grande que ellos han tenido se llamaba Abraham. Entonces, si Abraham recibe bendición, ¿de quién? De Melquisedec, entonces se sobreentiende y se dice, entonces quiere decir de que Melquisedec era superior aún a su padre Abraham. Ahora, la pregunta que se hace es, ¿de dónde sale Melquisedec? Algunos teólogos, primero que nada, cuando habla de Salem también era el antiguo nombre que se le daba a la ciudad de Jerusalén. Entonces se podía decir que era rey de Jerusalén. Entonces, era un rey, número uno, también era un hombre de justicia. Para que haya paz, primero tiene que haber justicia. Entonces era un hombre de justicia y de paz. Entonces, lo que se pregunta ahora es, ¿de dónde sale? Porque el escritor dice, no tiene principio, porque no se sabe de dónde vino. Tampoco tiene fin, porque no se sabe si murió o no murió, sino que se dice ni principio ni fin. Solo se supo de él en ese momento y después de ahí nada más. Normalmente los escritores, máximo en el libro de Génesis, es un libro de mucha genealogía, donde siempre se buscaba y se mantenía fielmente la genealogía. Pero ¿qué sucede? Si buscamos en todas las genealogías, encontramos que no aparece Melquisedec por ningún lado, pero sin embargo se le demarca por algo muy importante, y se le decía sacerdote del Dios Altísimo. Había muchos tipos de sacerdotes, pero del Dios Altísimo había muchos tipos de sacerdotes y muchos tipos de dioses, pero este se demarca porque no era un sacerdote de un dios pagano, de un dios hecho de algún material, no, está hablando del Dios Altísimo. Eso es lo que dice, sacerdocio del Dios Altísimo. Ese era su título. Ese era su, por así decirlo, su pedigrí, donde podía sacar y decir, bueno, no soy del linaje de Leví, pero soy sacerdote del Dios Altísimo. Es lo primero que le demarca directamente. Ahora, encontramos entonces a Melquisedec que dice, el escritor dice, no tiene ni principio ni fin.
no tiene genealogía, porque nadie lo conoce, no tiene, tampoco se habla de padre, de quién era su padre, ni quién era su madre, no se sabe absolutamente nada de él, pero hay algo que demarca tremendamente, y dice, pero vive para siempre. Algunos teólogos han llegado a la conclusión de que este rey de Salem posiblemente pudo haber sido también una representación de nuestro Señor Jesucristo en los tiempos antiguos. Sabemos que Jesús se manifestaba como el ángel de Jehová. En muchas ocasiones se miró eso, donde Jesucristo se manifestaba como el ángel de Jehová. ¿Por qué se comprueba eso? Porque el ángel de Jehová para ese tiempo permitía que le adorasen y los ángeles no permitían que los adorasen, mientras que ese sí recibía la adoración. Quiere decir de que no era un ángel común, era el mismo Dios, bendito sea el Señor. Pero en esta ocasión, entonces, se dice que Jesucristo es instituido sacerdote según el orden de Melquisedec. Hay algo importante que tenemos que saber de esto, y es que más bien sería lo contrario. Melquisedec es constituido sacerdote según Jesucristo. En otras palabras, Melquisedec es un tipo de Cristo. Es lo que podríamos ver aquí. Es un tipo de Cristo, pero entonces recordemos siempre una cosa, cuando hablamos del tipo, el antitipo sería Cristo. O sea, el original sería Cristo. Pongan mucha atención a esto. Cuando hablamos de tipo, para no confundirlos, recordemos de que el tipo es solamente una representación del original. Entonces, Melquisedec es el tipo de Cristo, pero el original es Cristo. Bendito sea el Dios de la gloria. Pero bueno, entonces el escritor de Hebreos enfatiza claramente y dice, no tiene principio, pero tampoco tiene fin. Nadie sabe de dónde salió, ni hasta dónde llegó. Pero eso sí se sabe, que Abraham, siendo el patriarca, Abraham siendo el gran patriarca, el conocido, el que todo el pueblo de Israel se le debe, porque todos se le deben, y una de las cosas que respetaban mucho era Abraham, el pueblo de Israel. Tenían a Abraham muy en alto. Pero sin embargo, el escritor sigue hablando y dice, sin embargo, a este Melquisedec se le entregan los diezmos. Hablemos un poco acerca de los diezmos. ¿Qué es lo que pasa? Un pincelazo nada más de los diezmos. Los diezmos, aquí es donde muchos discrepan y dicen, resulta que los diezmos solamente eran para el tiempo de la ley, porque fue instituido. Aún en Malaquías capítulo 3 habla de eso, y en otros pasajes del Antiguo Testamento hablan de eso. Pero resulta que el periodo que estaba viviendo Abraham todavía no había llegado la ley. Todavía faltaba el periodo donde iba a vivir Isaac, luego vivía Jacob, y luego de ahí aparecía lo que era el cautiverio de Israel en Egipto, y luego de ahí aparecía donde llegaban al Sinaí, y Dios les instituía y les daba lo que era la ley. Pero antes de eso estaba la dispensación llamada la promesa, donde Dios le promete a Abraham un hijo y todo lo demás. Pero sin embargo, antes de la ley, ya el diezmo Abraham lo daba. O sea que ha sido algo que Dios ha constituido desde antes. No es algo de decir que es solamente para la ley. Es algo que ha sido constituido desde antes. Bendito sea el Señor. El mismo Jacob, cuando iba de camino huyendo de su hermano Esaú, cuando quedó dormido, dice que él se levantó porque Dios lo visitó ahí, y él dijo, si Jehová me prosperare de todo lo que Jehová me diere, el 10% apartaré, bendito sea el Señor, para él.
¿Por qué? Porque es algo que ya había sido constituido. Eso quiere decir que Isaac también lo daba. Porque si Jacob habla acerca de eso, es posiblemente que ya su padre Isaac también hablaba acerca del diezmo. Y todavía no estaba el periodo de la ley. Bendito sea Dios. ¿Qué es el diezmo entonces? Es la 10ª parte de todo aquello que Dios le ha prosperado al hombre. Dice entonces, se le entrega a Dios una vez más. Eso es lo que habla. Entonces, Abraham mismo, Dios lo prosperó grandemente. Pero dice, el escritor sigue hablando y dice, resulta que para los judíos no había nada más grande que el sacerdocio levítico, el sacerdocio que salía de los lomos de Aarón. Pero en esta ocasión, el escritor le hace saber, pero uno más grande que Aarón, uno más grande que Leví, fue el que bendijo a nuestro padre. ¿Por qué? Porque aún, él dice, aún cuando Abraham entrega los diezmos, es como que Leví mismo también se los entrega a un sacerdocio mayor que él. Entonces, eso es lo primero que encontramos, que el sacerdocio entonces de Melquisedec traspasa los límites. No tenía ni principio ni fin. Ahora, el escritor hace ver claramente y dice, y entonces, ¿por qué era necesario que Jesucristo también, como sacerdote o como sumo sacerdote, podía ser recibido, pero no según el orden levítico? Me llama la atención porque el pasaje comienza a decir, porque el orden levítico tenía fallas. Primero que nada, el sacerdocio levítico fue instituido, claro que sí, en medio del desierto, en el Sinaí, fue constituido el sacerdocio levítico. Y dependía de muchas cosas para sobrevivir. Pero los hombres que también reciben ese sacerdocio, ellos también eran imperfectos. Recordemos que el escritor más atrás, de los capítulos atrás, hablaba y decía que el mismo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por él mismo. Ofrecía sacrificio por el pueblo, ofrecía sacrificio por él mismo, directamente. Entonces, y también era limitado. Ese sacerdocio, en otra palabra, estaba limitado al tiempo de vida del sacerdote, hasta que él moría. Aarón murió y murió ahí, un sumo sacerdote. Se levanta otro, pero el sacerdocio, lo que es Aarón en sí, pues tenía su límite. Y cada sacerdote que se levantaba tenía un límite. Pero cuando habla acerca de y habla acerca de Jesucristo, dice, no tiene principio, no tiene fin, no tiene límite, no tiene fallo. Bendito sea el Dios de la gloria. No había ningún fallo. ¿Por qué iba a haber fallo? No hay ningún fallo, porque el sacerdocio de Jesucristo traspasa lo exigido. Traspaso a todo aquello, bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice que ya no era un sacerdocio común, levítico, sino que es un sacerdocio mayor que el de Leví. Es lo que quiere decir con eso. ¿Por qué? Porque ese sacerdocio levítico estaba constituido a favor solamente de un pueblo, mientras que el sacerdocio de Cristo traspasa todos los pueblos. Está constituido a favor del mundo entero. Y no solamente eso, sino que el sacerdocio de Cristo también traspasa los linderos de los tiempos y las edades. Porque a pesar de que han pasado los años, ese sacerdocio sigue siendo único. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el escritor de Hebreos dice de que tenía límites. Ese sacerdocio tenía límites. Bendito sea el Señor. Dice, y esto es aún más manifiesto, si es semejante al de Melquisedec, se levanta un sacerdocio distinto. ¿Por qué? Porque no fue constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible.
Es lo que dice, una vida indestructible. En otras palabras, no tiene límite, no se puede destruir. Ese sacerdocio, el sacerdocio de Cristo vive para siempre. Ahora recordemos que era un sacerdocio en sí. Un sacerdocio, según nuestra interpretación, era un pontífice. Y un pontífice es uno que construye puentes. Recordemos que hablamos de que el sacerdote es un construidor de puentes. Es el que comunica al hombre con Dios. Vamos un poquito más atrás. El sacerdocio levítico fue constituido a favor de los hombres para interceder por los hombres, dice la palabra. El hombre pecaba porque no podía cargar la ley. El hombre no podía llevar la ley hasta su punto final. Siempre tendía a pecar. La ley tenía al hombre siempre bajo el yugo del pecado. Entonces, el sacerdocio era el que llegaba a ponerle fin, por así decirlo, o ayudar al hombre, porque a través del pecado del hombre, entonces el hombre pierde la comunión con Dios, no tiene comunicación con Dios. Pero una vez de que el sacerdote llegaba y ofrecía ofrenda, entonces restituía una vez más la comunión del hombre con Dios, de aquel pecador con Dios. Pero eso se hacía una y otra vez, pero era imperfecto, porque el mismo sacerdocio que lo hacía también era imperfecto. Pero cuando habla acerca de Jesucristo, entonces dice que aquí encontramos uno que es inquebrantable, es incorruptible, que no se corrompe, bendito sea el nombre del Señor, que es indestructible. El sacerdocio se necesitaba algo aún mayor para sacar al hombre, y para eso apareció Cristo. Porque el hombre estaba hundido en pecado, perdido en pecado, pero vino Cristo y saca al hombre de ese hundimiento, de esa forma de vida, lo saca de ahí, bendito sea el Dios de la gloria. Y entonces el sacerdocio de Cristo traspasa los linderos, traspasa las edades, traspasa el tiempo, traspasa los pueblos. El sacerdocio de Cristo llega para restituir al hombre, para que el hombre pueda tener una comunicación con Dios. Amado amigo, usted que me escucha y hermano, en esta hora yo quiero decirte que Jesucristo, el sacerdocio de Cristo, fue para restituir la comunión, porque nosotros también estábamos perdidos, la palabra lo dice, en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero el sacerdocio de Cristo vino para restituirnos, para que usted y yo podamos entrar, porque también había otro problema, y era de que el hombre no podía entrar delante de la presencia de Dios, porque había un velo que impedía, y solamente el sacerdocio levítico era el que podía entrar ahí, y el sumo sacerdote nada más, una vez al año. Pero Jesucristo, como gran sumo sacerdote, no según el orden de los hombres, no según el orden levítico, no según el orden bajo la vieja ley, que entonces oprimía al hombre y no le permitía poder tener ese acceso libre a Dios. Entonces dice la palabra que vino el sacerdocio a través de Jesucristo y abrió el velo. Cuando Cristo murió, el velo del templo fue rasgado, se abrió la puerta, y ahora tenemos un sacerdote que constantemente está delante del Padre intercediendo por el pueblo, por ti, por mí, para que usted pueda acercarse a Dios, para que puedas allegarte a Dios a través de ese sacerdocio perfecto que es Cristo Jesús, aleluya. Sí, amado hermano, usted puede acercarse a Dios a través de ese sacerdocio perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios de la gloria, aleluya.
Entonces continuamos viendo claramente de que Jesucristo es el sacerdote, no según el orden de los hombres, sino que traspasa ese lindero. Bendito sea Dios para siempre, aleluya. Santo es el Señor. Entonces, amados, nos sigue diciendo la palabra, capítulo 7, verso 11. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Oiga eso. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, del cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Ok, entonces, si el sacerdocio levítico hubiera sido perfecto, no hubiera necesidad de lo que dice. Recordemos que este escritor le está escribiendo a un pueblo que conoce perfectamente las leyes y lo que está haciendo con ellos es un cambio, haciéndoles ver el cambio, la diferencia de una cosa y la otra. Le dice, bueno, el sacerdocio levítico no era perfecto, el sacerdocio levítico tenía muchas fallas. Y después le dice, y en cuanto a la ley se refiere, también sufría de muchas debilidades y muchas fallas. Entonces, una vez que es cambiado el sacerdocio por el de Cristo, también las leyes cambian. Eso es lo que le dice. Ya no son las mismas. O sea, el que quiere seguir viviendo bajo la vieja ley, bajo las viejas costumbres, pues estará totalmente fuera de lo que es realmente la voluntad de Dios, porque ahora hay un nuevo pacto a través de Jesucristo, donde se abre el velo del templo, donde se abre la oportunidad al hombre, oportunidad que antes no tenía, donde le era difícil poder acercarse a Dios porque no había un intercesor constante. Ahora tenemos un sumo sacerdote llamado Cristo Jesús, que entró a la misma presencia de Dios presentando su propia sangre en sacrificio por toda la humanidad, por cada uno de nosotros. Entonces, a través de ese nuevo pacto, el pacto puesto por Jesucristo para cada uno de nosotros, entonces es que ahora tenemos una nueva esperanza. Tenemos vida. Por eso es que el escritor escribía y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué vamos a acercarnos al trono de la gracia? Porque tenemos a Jesucristo, tenemos al Señor de gloria. O sea, usted ya no tiene que vivir bajo un viejo régimen, porque todo aquel que quiere seguir viviendo bajo el viejo régimen, ese viejo régimen llevaba al hombre a la destrucción. ¿Por qué razón? Porque nadie podía cumplirla. Y dependía únicamente de aquellos sacerdotes que constantemente ofrecían sacrificios, y ni ellos mismos eran perfectos. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque por su sangre derramada en la cruz, que fue ofrecida por Él mismo delante del Padre, usted y yo tenemos una salvación eterna, tenemos una esperanza viva, tenemos nuevamente una esperanza en Cristo. Usted no tiene que vivir bajo ese viejo régimen, bajo el viejo yugo. Bendito sea el Señor. Ya no tiene nadie que prohibirle a usted en cuanto a comida, bebida, luna nueva, días de fiesta, días de reposo, sino que Jesucristo es el Señor de todo. Entonces ahora vivimos bajo el régimen de Cristo, vivimos bajo el mandato de Dios a través de la gracia. Entonces aquí es donde dice la palabra, porque por gracia sois salvos.
Nadie puede ser salvo por obras. Nadie puede ser salvo. Nadie te puede decir es que usted para ser salvo necesita hacer tales y tales cosas. Porque la gracia de Cristo, el amor de Dios ha sido derramado para con cada uno de nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Es lógico que cuando hablamos de esto, algunos dicen, bueno, como ahora la gracia abundó, entonces también sobreabunda la libertad. No, en ningún momento. También está nueva en la gracia, el pacto, está comandado por regímenes. Bendito sea el nombre del Señor. Está comandado por cosas que hay que sujetarse, bendito sea Dios para siempre. El hombre tiene que conocer a Cristo, tiene que abrir su corazón. Lo que pasa es que ahora Cristo viene a morar dentro del hombre. Ahora viene una transformación total a través de Jesucristo. El hombre venía y traía los animales, traía y pedía perdón. El sumo sacerdote entraba delante de presencia de Dios y rogaba por el hombre. Pero una vez más salido de ahí, el hombre seguía en lo suyo. Pero cuando el hombre viene a Cristo, hace una transformación total. Ese es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Cristo Jesús. Uno que no es semejante al viejo rudimento de la ley, ni de levita, ni de Aarón, sino que uno dice que es según el orden de Melquisedec, que no tiene principio ni fin de día. Bendito sea Dios para siempre, para que usted y yo podamos acercarnos al Dios Todopoderoso. Así que tenemos el gran sumo sacerdote. Gloria a Dios por ese sumo sacerdote. En esta hora yo quiero concluir diciéndote una vez más que hay una esperanza nueva en Cristo. Ya nadie tiene que vivir bajo la ley. Ya nadie tiene que vivir bajo los viejos rudimentos. No coma, no beba, no haga, no aquí, no allá. No, ahora Jesucristo ha abierto la puerta. Ya nadie tiene que vivir tampoco lejos de Dios, porque Jesucristo ha abierto la puerta a través de la ruptura del velo, para que el hombre pueda llegar delante de la presencia de Dios. Dice, acerquémonos confiadamente. Eso es lo que el escritor le estaba diciendo a este pueblo, que ahora hay una nueva esperanza de vida para el hombre, acercarse a Dios confiadamente. En esta hora quiero orar dándole gracias a Dios. Padre, te doy gracias por esta palabra en esta hora. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias por esta victoria que hemos alcanzado a través de este mensaje. Señor, sabemos y gracias por ese sumo sacerdote, por ese sacrificio perfecto en la cruz, por cada uno de nosotros. Estamos agradecidos en esta hora. Dios mío, bendice a cada oyente en este momento, Señor, que está mirando y escuchando este mensaje en esta hora, según tu voluntad y según tu gracia divina, en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos y te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Maravilloso es el nombre del Señor.